Señal directa. La semana pasada en el Congreso del Estado, Juan Partida Morales, titular del Instituto de Pensiones del Estado, compareció ante diputadas y diputados como parte de las actividades de la glosa del gobierno del Estado por el primer año de gobierno, y ahí se mencionó varios datos muy interesantes, muy duros, y en ese sentido el colectivo Pro Defensa del Patrimonio del IPEJAL quiere hacer varias apuntes o anotaciones al pie de página de lo que dijo Juan Partida, ya que es información preocupante y que ellos vienen con cifras y con el testimonio de las y los pensionados que viven todos los días las carencias del sistema de pensiones del Estado, para hacer un contraste a lo que comentó Juan Partida en ese espacio. Y para ello damos la bienvenida aquí en el foro a Alfonso Gamiño Rubalcaba y Abel Figueroa González, que son integrantes de este colectivo Pro Defensa del Patrimonio de IPEJAL. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches, muchísimas gracias por la apertura. Encantados de tenerles para que nos platiquen. Hay varias puntos muy importantes. Alguno de ellos es, por ejemplo, lo que se dio a conocer de un estudio actuarial hace muy poco, que da a conocer que al Instituto de Pensiones del Estado le quedan solamente 4 años de vida, esto con base en, digamos, la suficiencia financiera. Esto, por supuesto, es algo que le preocupa a las y los pensionados, porque pues tienen décadas aportando y esperan que también durante muchos años en adelante se sigan teniendo beneficios por parte de este instituto. Quisiera preguntarles cuál es su opinión respecto a este estudio y también respecto a lo que se dijo en la glosa. No solamente los jubilados, sino también los trabajadores activos, porque están en riesgo su futura y posible jubilación. Bueno, se da a conocer hace apenas unas semanas a través del gobernador que se manda un documento donde, según un estado actuarial, solamente le da viabilidad financiera de 4 años. Entonces, cuando nosotros vemos esto, pues se prenden las luces de alarma, pero pues volvemos a la situación de un conocimiento previo que tenemos. Resulta ser que esta compañía, Estudios Actuariales del Norte, es la misma compañía que viene siendo estos estados actuariales desde hace muchos años. Se hizo una reforma en el 2009 en base a ese estado actuarial. Bueno, entonces periódicamente se están haciendo, son proyecciones, y donde pues de alguna manera son catastróficos, pero voy al punto en la parte que nosotros tenemos conocimiento. Primera, un mes previo al cambio de administración, el director, tenemos la evidencia, el director de pensiones de ese entonces, el maestro Héctor Pizano, sale y declara: tenemos una viabilidad hasta el 2036. Él lo dice. Bueno, resulta ser que en un estado actuarial de la misma compañía del año pasado, manifiesta que hay una viabilidad hasta el 2036. Entonces, ¿qué fue lo que pasó para que esto cambiara? Pero voy a una situación muy importante. En el 2022 hubo unas mesas de trabajo con la intención de una posible reforma a la ley de pensiones. Se convocó a las federaciones, sindicatos, y el colectivo ahí estuvo presente. Estuvimos haciendo propuestas, pero en noviembre comparece el actuario de esta empresa, donde fue cuestionado también duramente, y también hay evidencia. Por ejemplo, el representante de los trabajadores del Estado de Jalisco al servicio del Estado le cuestiona los datos que está dando, y él mismo aceptó, el actuario aceptó que los datos, los resultados de esos estudios actuariales, pues eran de acuerdo a como lo solicitaba el contratante, que en este caso es pensiones del Estado. Otro dirigente le cuestiona: oye, pero aquí tenemos estados actuariales con diferentes resultados, y vuelve a suceder lo mismo. Hay una parte importante que se debe de entender: no es una auditoría. Los estados actuariales
se elaboran de acuerdo a los datos que le entrega el contratante, en este caso Pensiones del Estado. Y ahí se dijo, bueno, si a mí los datos que me entregan están mal, pues el estudio actuarial va a estar mal. Entonces, regresamos al punto inicial. Si el propio director anterior sale y declara que hay una viabilidad hasta el 2036, ¿por qué ahora, a un año de distancia, menos de un año de distancia, hay ese cambio? Le recortan. Entonces, ustedes lo que estarían pidiendo en ese sentido es que intervenga alguien externo, no sé si ya alguien, la unidad de inteligencia financiera, creo que habían mencionado. Pensábamos, o sea, estamos viendo posibilidades, quién podría ser, y una de las cosas que exigimos es Bueno, nosotros cuestionamos mucho el estudio actuarial, dado que la empresa que lo llevó a cabo y que lo entregó al Congreso, pues es la misma que llevó el estudio actuarial en el 2021, pero es la misma que llevó el estudio actuarial en el 2009. Entonces, como referencia, pues es la misma empresa. ¿Con qué trabajan para hacer el estudio actuarial? Bueno, la empresa debe conocer algunas variables importantes. Una, que es el número de trabajadores activos. Otra, el número de jubilados. Los desplazamientos, cómo se van a ir jubilando, pero además los flujos económicos. Todo eso lo supo la empresa en el 2009. Sin embargo, dijeron que perenne iba a ser la vida de pensiones, porque no se iba a acabar, dado que anteriormente a la reforma del 2009, la aportación del trabajador era igual al 5% sobre su sueldo, y la del patrón era un 5% más 3% de vivienda, que nos daba un total entre trabajador y entidad pública un 13%. Sin embargo, los directivos de pensiones dicen, pues pensiones están en una situación difícil, y el Congreso reformó la ley en el 2009. ¿Qué nos sucedió con eso? Nos llevaron a los trabajadores hasta pagar un 11.5% del sueldo, y la entidad pública un 21%, que da un 32%. ¿Va a ser perenne? Sí, no hay ningún problema. Y nos damos cuenta que no. Pero hay una variable que no consideró el estudio actuarial, que nosotros hemos estado constantemente señalándola, que son los robos, los saqueos y los malos manejos. La corrupción. Todo eso tiene que ver con cómo pensiones ha ido disminuyendo su capacidad económica. Digamos, ¿cuál sería de fondo la preocupación de ustedes ante esta desconfianza que les genera el estudio por parte del instituto? Es decir, ¿ustedes creen que hay una intención de querer, de tener una justificación para dinamitarlo, para hacer algo por el estilo? Dentro de los mismos estados actuariales hacen las recomendaciones de lo que se debería de hacer para poderle dar viabilidad. Primera, el aumento de las aportaciones de los trabajadores activos. La segunda, lo que corresponde a los jubilados, de las pensiones que nosotros recibimos, un porcentaje darlo a gastos médicos, es decir, de tu pensión vamos un tanto por ciento a quitarlo para que vaya dirigido al pago de los servicios médicos. Y la tercera, que sería a los de nuevo ingreso, ya sería un sistema pensionario totalmente diferente, porque ellos proponen cuentas individuales. A ver, un momento, Pensiones del Estado, que llegó a ser uno de los principales sistemas pensionarios, se basa en un sistema solidario. Es decir, no se basa en lo que yo pongo, sino en lo que ponemos todos los afiliados, de tal manera que Pensiones del Estado tuvo un auge muy fuerte y a lo que llegó a ser de propiedades. Sin embargo, a la hora de proponer, a partir de una reforma, los que entren, cuentas individuales, es decir, solamente lo que tú aportes y nada más, y el riesgo se lo dejan al propio trabajador, porque con todas las variables que hay, pues puede llegar un momento que le digan, pues no, y también no hay. Que habla de seguro médico, durante la glosa se habló
Incluso el secretario Juan Partida señaló que había, como nunca antes en el Instituto de Pensiones, un abastecimiento de medicinas del 80% en las farmacias 82. Para abastecer a las y los pensionados. Quisiera conocer su postura y también tanto de el tema de la suficiencia de medicinas como la asignación, o mejor dicho, el tema de la agenda de las cirugías, que sabemos que hay un rezago muy importante. Todo eso lo tenemos. Nosotros con esta administración tuvimos que salir a la calle porque no nos recibían. Fue esto el 6 de febrero, tuvimos una primera salida, se hicieron mesas de negociación, estuvimos. Uno de los principales problemas es el desabasto de medicamento, no de ahora. Esto lo venimos sufriendo durante 8 años. ¿En cuánto está ahorita el abasto? Pensamos, aquí hay una de las variables de lo que hace Pensiones cada vez que nosotros salimos a la calle. Hasta la semana pasada podríamos decir que el abasto no podría sobrepasar de un 30-35%. ¿Cuál es una de las variables? Cada vez que nosotros accionamos, inmediatamente se ven las camionetas llegando a las farmacias surtiendo el medicamento. Entonces, cuando el director de pensiones va con el secretario de gobierno como un acto protocolario a decir como nunca el 82%, primero, estás contradiciendo al director anterior que él toda su gestión decía que estábamos en el 80-85 y llegó a decir que hasta el 95%, cosa que no era cierto. Entonces, cuando sale el licenciado Partida a decir eso, pues es una ofensa, es una burla hacia nosotros, porque nosotros todos los días estamos constatando que esto no es cierto. Y volvemos a ese punto. Si ahorita vemos, nos empiezan a informar cuando nosotros salimos ante los medios a decir vamos a ir a la glosa, empiezan a llegar las camionetas, pero esto es recurrente. Llevan medicamento en pocas cantidades de tal manera que en días esto vuelve a su estado original. No lo sostienen. No, y ese es el punto. No podemos hablar de un cambio de administración. Es la continuación de la administración pasada, o sea, se sigue repitiendo una y otra vez. Me preguntabas sobre el rezago de cirugías. Administración pasada. Cuando llegó la administración pasada, siendo director Iván Argüelles, él mismo nos da el dato que veníamos arrastrando un rezago de 3.500 cirugías. Bueno, hace una semana, los propios directivos de pensiones del Estado nos dicen que ahorita traemos un rezago de 8,000 cirugías de todo tipo. ¿Cómo hacerle? O sea, esto en lugar de poderlo sacar, esto va en retroceso. Va incrementándose los rezagos. Claro, o sea, y obviamente esto redunda en la salud de nuestros compañeros. Claro, y todo esto, me gustaría también conocer su punto de vista porque durante la glosa se dio a conocer un dato demoledor, que es que ya no se van a recuperar los 600 millones de pesos de Abengoa, que ya se veía venir desde hace varios años, que se hablaba que ya estaba en quiebra, que era una inversión ya casi irrecuperable, pero esta semana quedó confirmado. Y lo que estamos viendo es que pues ese boquete lo están pagando las y los pensionados con su salud. La situación de Abengoa no es de ahora. Lo vienen desde hace tiempo, se sabe que es impagable lo de Abengoa, se declaró en quiebra, empresa española. Desde hace tiempo se dijo por parte de pensiones que eso es irrecuperable. Dicen ahora, es que estamos viendo, no, es impagable. Transportes marítimos es una situación igual y esto se va sumando uno tras otro. Dos factores que deben de ser muy importantes. De todos los desfalcos, de todo esto, ¿cuánto se ha recuperado? No se ha llegado ni a recuperar el 10% de las inversiones. Y tampoco hay sanciones contra las personas. Exacto. ¿Dónde están las personas responsables que se señalaron y todo eso? Y están en un acto humanitario, están en prisión domiciliaria y al señor, con todas las letras, yo lo digo, Francisco Ayón, que está promoviendo, no sabemos si ya se le concedió, para dejarlo libre de toda culpa. ¿Cuándo sabemos si toda la evidencia apunta directamente a él, que fue uno de los principales responsables en la administración que le tocó para que se dieran otros fraudes? Para aumentar
Estamos hablando de Abengoa, estamos hablando de cosas que ya pasaron, que son muy graves y todo, pero ahora la situación es que no hablamos de lo que pasa recientemente. ¿Qué pasó con la administración pasada? ¿Qué está pasando con esta administración? Lo mismo, sin embargo no se habla. Tenemos evidencia, una de las formas más fáciles de desfalcar a pensiones son con sus famosos fideicomisos. Tenemos pruebas donde se meten a los fideicomisos y dejan en total desventaja a pensiones. Terrenos que se meten, les bajan los precios a los terrenos, invierte dinero, y aquí viene el punto para entender un poco lo de Villas Panamericanas. Todos los fideicomisos están sujetos a que se vendan las propiedades. Si no se venden, no se recupera nada. La situación de Villas Panamericanas, ahí tiene la explicación. ¿Se recuperaron? Lo recuperaron porque no se pueden vender. Claro. Entonces, al no poderse vender, pensiones no recupera absolutamente nada. Se nos termina el tiempo, pero quisiera nada más preguntarles brevemente cuál sería la petición por parte del colectivo en todo este contexto de crisis financiera y de estas suspicacias que tienen. Nosotros consideramos que los desfalcos de pensiones no se les deben cargar a los trabajadores. El trabajador ya paga lo suficiente. Luego, si el gobierno del Estado envía a los administradores, el gobierno del Estado es culpable de los robos y de los saqueos. Nosotros consideramos que del 2013 para acá, que hemos estado vigilando a pensiones, debe haber por lo menos 20,000 millones de pesos de saqueos, aunque pensiones solamente reconoce faltantes por 4,900 millones de pesos. Nosotros tenemos evidencias de que se ha saqueado mucho más. Entonces, bueno, pero también es importante que Pensiones está considerado como un organismo público descentralizado, pero no maneja recursos públicos. Los recursos son de los trabajadores, entonces no debería ser manejado por el Estado. Los trabajadores deben manejar sus propios recursos. Claro. Y aquí el Estado, bueno, está metiendo la mano y se está llevando los recursos que son pues de los trabajadores. Y si me permite, tenemos comentarios que nos hicieron llegar pensionados y pensionadas a propósito de este tema. Comentan: buenas noches, pensionada de Ipejal, tenemos muy mal servicio subrogado, el nutriólogo que te da cita a las 10 y hay que esperar 40 minutos y termina pasando otra persona. Respecto al medicamento, me lo dan en abonos en la Unifem Javier Mina. Mi cita fue el 3 de septiembre y he tenido que ir a la fecha 3 veces y solo me han surtido 3, los otros 3 los tengo que comprar. Como son económicos, el más barato 80 pesos, 160 pesos, no es justo. ¿Dónde está su 82% de medicamento? Justo lo que comentábamos. Si me permites hacer un comentario a esto, de las salidas que les da pensiones a toda esta problemática, dicen, tenemos el mecanismo de reembolso. Es decir, nosotros compramos el medicamento, lo facturamos y pensiones, y lo ponen como una salida. Espérenme, pero no, tenemos los datos. El 80-85% de los compañeros no puede hacerlo porque no tiene dinero para comprar. Los que sí tienen la capacidad para poderlo comprar, para hacer el trámite, dicen un mes, no es cierto. Mínimo se tardan 3 meses. Y ahora con el desabasto de medicamento, pues entonces se puede prolongar 4 o 5 meses. Entonces, tenemos uno más. Jorge Armendáriz señala: felicito a todos los integrantes del colectivo Pro Ipejal, ya que también se pretendía realizar una reforma en el año 2022 y no se llevó a cabo por no ser viable como se pretendía. Así es. Tenemos varios más comentarios, pero los vamos a dejar hasta aquí. Les agradecemos muchísimo que hayan venido por presentar estos planteamientos y tienen los micrófonos aquí abiertos en adelante. No, al contrario, agradecemos mucho la apertura. Siempre aquí hemos encontrado muy buena respuesta por parte de ustedes y es de agradecerse por esta apertura. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y avanzamos con la información.